Abuela sufre traición del yerno, hija y nieta, en un relato desgarrador e increíble. En el corazón de un pueblo encantado, donde el aire fresco huele a flores silvestres y las montañas abrazan a la comunidad, vivía Clara. Su sonrisa iluminaba las calles empedradas y su risa resonaba en cada rincón. Pero detrás de esa imagen de abuela cariñosa y dulce, había una tormenta en el horizonte. Desde que Lucía, su única hija, comenzó a salir con Ramón, las cosas cambiaron. Un hombre con un aire oscuro, un pasado envuelto en sombras que Clara nunca pudo desentrañar. Uno podría pensar que el amor es suficiente, pero para Clara el amor se tornó en preocupación. Ramón, con su mirada intensa y sus palabras seductoras, había arrastrado a Lucía a un abismo del que Clara temía que no pudieran regresar. Lo más doloroso era ver cómo Sofía, su nieta, se convertía en una sombra de sí misma, aterrorizada de hablar, como si la presencia de Ramón la hubiera imbuido de un miedo inexplicable. Clara no estaba segura, pero sentía esos escalofríos en el aire. Secretos familiares emergían de las profundidades, intentando salir a la superficie como sombras temerosas en una noche sin luna. Un día, mientras organizaba la tienda de comestibles que llevaban con tanto esfuerzo, Clara encontró una carta escondida. La tinta, desgastada y temblorosa, revelaba secretos oscuros sobre la familia de Ramón. Eran cosas que ya no debían volver a ver la luz. Pero él había encontrado la manera de manipular a Lucía, utilizándolas como un arma. Cada palabra se sintió como un puñetazo en el estómago. A medida que leía, el nudo en su garganta crecía y sus manos temblaban de indignación. ¿Cómo podía su hija haber caído en esas trampas? Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tienda, normalmente un lugar de risas y charlas, ahora estaba llena de silencios tensos. Los vecinos miraban de reojo, algunos susurrando a sus espaldas. Clara sentía la presión de los ojos del pueblo. Cada mirada era un recordatorio de su impotencia. Fue en una de esas tardes sombrías, entre el murmullo de la gente y el aroma del pan recién horneado, cuando ocurrió algo inesperado. Ramón apareció en la tienda, con una sonrisa falsa que apenas disimulaba su naturaleza. Sofía, al verlo, se encogió como si un rayo la hubiese alcanzado. Clara no podía ignorar la angustia en su nieta. Algo estaba realmente mal. Esa noche, el cielo se llenó de truenos. Clara esperó a que todos se durmieran. Con el corazón en la mano, decidió confrontar a Lucía. La habitación estaba sumida en la penumbra. Y las palabras salieron de su boca, temblorosas pero firmes. Al principio, Lucía se defendía, pero a medida que las verdades emergían entre gritos y lágrimas, quedó claro que el vínculo entre madre e hija estaba desgastándose. Clara sentía la presión, la necesidad de proteger a Sofía. ¿Pero a qué costo? Con el sonido de la tormenta golpeando las ventanas, Clara se quedó mirando por la ventana, en el eco de un pasado que amenazaba con resurgir. Los secretos y la manipulación de Ramón formaban un laberinto en su mente. ¿Cómo enfrentarse a él? ¿Y si Lucía se ponía de su lado? El amor de madre y abuela se batía contra la traición de un yerno. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara siguió mirando por la ventana, el sonido de la tormenta resonando en sus oídos, como un eco persistente. Se sintió atrapada entre el amor feroz por su hija y la angustia por su nieta. Justo cuando el viento aullaba más fuerte, un grito desgarrador rasgó el silencio de la noche. Era Sofía. Clara se dio vuelta. El corazón se le detuvo. Corrió hacia la habitación de su nieta, la puerta apenas entreabierta. Sofía estaba allí, temblando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Clara la abrazó, tratando de calmar el torrente de miedo que atrapaba a la niña. «¿Qué sucedió, mi amor?», susurró Clara, asustada por la mirada de pánico en los ojos de Sofía. «Es Ramón», gimió Sofía. «Lo vi, con otra mujer». El aire se congeló. Clara sintió un torbellino de emociones. ¿Cómo era posible? Ramón tenía una vida paralela, algo oscuro que ni ella ni Lucía habían sospechado. Sofía, consumida por la tristeza, continuó. «La vi salir de su coche, abuela. No sé quién es, pero su rostro estaba muy asustada. Como yo». La rabia y la confusión se entrelazaron en el pecho de Clara. Pero antes de que pudiera preguntar más, de repente, la puerta principal se abrió de golpe. Ramón entró, empapado y con un aire amenazante. Sofía se encogió. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Un instinto casi primitivo le decía que se apartara de él. Ramón se quedó quieto, su mirada desafiando a Clara, buscando el control en la situación. «¿Qué haces aquí?», dijo Clara, la voz temblándole. «Vine a ver qué está pasando», respondió Ramón. Su voz. «Lárgate». De repente Ramón echó una mirada a Sofía y su sonrisa desapareció. «Lo que has visto no importa», dijo fríamente. «Tal vez deberías pensar bien las cosas, Sofía». Clara sintió un escalofrío. Los secretos estaban a punto de desbordarse. «¿Qué sabes?», preguntó Sofía, desafiante y aterrada a la vez. Ramón soltó una risa baja, como si estuvieran en un juego en el que él siempre ganaba. «¿Quieres sentirte como una víctima? No lo eres. El verdadero juego aquí es diferente». Las palabras encajaron como un puñal. Clara no entendía, pero cuando Ramón dio un paso hacia adelante, hubo un destello en sus ojos, como si hubiera activado un mecanismo oculto. Yo solo quería proteger a Lucía. Pero algunos secretos no puedes ocultarlos para siempre. De pronto, un sonido estruendoso cortó la atmósfera tensa. Un golpe en la puerta trasera. Clara se giró, su corazón saltando, mientras la sensación de peligro aumentaba. Los rostros de Clara y Sofía se llenaron de horror. «Esos son mis amigos», dijo Ramón, como si todo estuviera bajo control, pero su voz temblaba. «Están aquí para asegurarse de que no se interpongan en mi camino». Clara sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. La preocupación por la seguridad de Sofía la invadió. Todo lo que había creído saber sobre Ramón se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. ¿Era él realmente el monstruo? ¿Y qué secretos tan oscuros ocultaban aquellos amigos? La puerta comenzó a ceder. Clara, con el corazón palpitando, se enfrentó a Ramón. «Tú no harás daño a mi familia», declaró, su voz firme aunque temblorosa, llena de temor,
pero también de valor. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Sofía, antes asustada, se interpuso entre su abuela y Ramón. «Déjame hablar», gritó, sorprendiendo a todos. La determinación brillaba en sus ojos. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Era como si el verdadero juego estuviera apenas comenzando y el giro de la narrativa superara cualquier expectativa. Mientras las sombras la rodeaban, un nuevo camino se abría, lleno de secretos, alianzas inesperadas y un pasado que podría cambiarlo todo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba cuando su nieta Sofía tomó la delantera. La valentía en sus ojos era un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero el tiempo apremiaba y los ecos de la puerta golpeando aumentaban la tensión. El aire estaba cargado de miedo, angustia y la peligrosa energía que Ramón desprendía. «¡Quítate del medio!», gritó Clara, pero Sofía no se movió. «No, abuela, necesito entender». La voz de Sofía era fuerte, más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Ramón, visiblemente sorprendido, frunció el ceño. La tensión en la habitación era palpable. Clara estaba a punto de protestar de nuevo, pero en el fondo sabía que en la confusión Sofía estaba buscando la verdad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramón, con una mueca burlona. «Siempre tienen sus dramas familiares, ¿verdad?». Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido estrepitoso de la puerta trasera resonó de nuevo. Clara contuvo la respiración. Sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Sofía, en un giro inesperado, se volvió hacia Ramón con firmeza. «Tú no puedes asustarnos más», declaró, su voz temblando un poco, pero dejando claro que no se dejaría intimidar. Ese momento fue breve, apenas un destello. Entonces la puerta se abrió de golpe y 4 figuras, envueltas en chaquetas oscuras, entraron a la casa. Sus rostros eran desconocidos, macabros y alterados. Clara sintió que el aire se le cortaba. «Ramón, te estábamos buscando», dijo una de las sombras, con una voz profunda y rápida. No era solo su aspecto lo que intimidaba, era la evidente autoridad en sus movimientos. La habitación se volvió un caos instantáneo. Sofía retrocedió, antes llena de determinación, ahora llena de pánico. José, el vecino que pasaba siempre por su tienda, apareció en la puerta entreabierta. El ruido atrajo su atención. «¿Qué sucede aquí?», gritó, despertando a otros curiosos del pueblo. Ramón, entre enfadado y preocupado, ladeó la cabeza hacia los recién llegados. «No es lo que parece. Estoy controlando la situación». «¿Controlando?». La voz del hombre oscuro era como un trueno. «No sabemos cuánto tiempo has estado jugando con esto. Es hora de que todo salga a la luz». Clara sintió que el pánico la envolvía. Las sombras de esos hombres representaban un peligro real. Esos secretos que habían estado enterrados en el pasado de Ramón comenzaron a elevarse, llenando el aire denso de incertidumbre. Sofía, temblando, miró a su abuela, buscando consuelo. Clara intentó reunirse, pero lo que vio en los ojos de la niña la desarmó. Una mezcla de miedo y comprensión, como si la pequeña supiera más de lo que se había revelado. «Mamá no tiene idea de esto. Lo que Ramón ha estado haciendo», susurró Sofía, y al escuchar eso, Clara sintió que el aire se le escapaba. Ramón se puso nervioso, su mirada atenta a cada uno de los hombres. «No hay necesidad de llevar esto».
Más lejos, dijo con voz temblorosa, inseguridad asomando tras su fachada de poder. Pero Clara no podía ignorarlo. ¿Qué más vio Sofía? Pero antes de que pudiera realizar sus preguntas, un estruendo reverberó de nuevo, como si un rayo hubiera caído. La mesa tembló. Todos dieron un salto. Sofía dejó escapar un grito, y en un giro de eventos, la lámpara se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. La confusión aumentó. Cuando la luz parpadeó de nuevo, Clara vio a Sofía en el suelo, la mirada perdida, y algo en su pecho se congeló. Ramón estaba delante de ella, su figura oscura causando un terror palpable. ¿Qué había pasado? ¿La había tocado? La confusión creció. Sofía comenzó a temblar y, en un instante, el aire se volvió enrarecido, como si alguien hubiera tirado de la cortina que ocultaba la verdad. Clara sintió un grito ahogado en su garganta. Entonces, aún en estado de confusión, Ramón sonrió, pero era una sonrisa fría, distante. Supiera algo más, como si todo lo que había presenciado llevara a un punto culminante gran, al cual nadie estaba preparado. La atmósfera era densa. Cada juramento, cada palabra, cada mirada contenía un arsenal de preguntas. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Bastante oscuro para que pudiera visualizar la forma en que el destino aguardaba por su próxima jugada. ¿Y cuánto daño podían causar los secretos ocultos entre ellos? Las tensiones se hacían insostenibles, la realidad se distorsionaba. Y en ese momento supo que algo terrible estaba a punto de estallar, dejando un misterio que podría cambiarlo todo. La oscuridad envolvía la habitación y el aire era denso, como si algo inevitable estuviera por suceder. Clara miraba a Ramón, su sonrisa fría retumbando en sus oídos. Todo parecía un juego para él. Sofía, aún en el suelo, se sacudía de miedo. —¿Qué hiciste, Ramón? —preguntó Clara con un hilo de voz. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ramón apenas se inmutó. Los hombres oscuros aún a su lado parecían esperar algo. Un silencio inquietante se extendió entre ellos. Justo cuando Clara pensó que la situación no podía volverse más aterradora, un grito rompió el aire. —¡Suéltame! Era Lucía. Clara sintió un alivio y pánico a la vez al escuchar la voz de su hija. Lucía apareció en la puerta con el rostro desencajado. Miraba a Ramón como si viera al mismo diablo. —¿Qué te pasó, mamá? La voz de Sofía era apenas un susurro, pero el temor había vuelto a llenar su pecho. —Salí a buscarte, Sofía. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó Lucía, corriendo hacia su hija. Pero Sofía no se movió. —¡Ramón! —gritó Lucía, notando la tensión en la habitación. —¿Qué quieres de mi familia? Ramón sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa llena de arrogancia. —Solo quiero arreglar algunas cosas familiares. Con esas palabras, la presión en la habitación se intensificó. Los hombres oscuros se acercaron un paso más, y Clara sintió que su mundo giraba. La verdad era como un volcán a punto de estallar, y todos estaban parados en la cima. —No puedes manejar esto, Ramón —dijo Lucía, enfadada. Pero entonces la revelación impactante llegó, como un golpe bajo. —Porque tú no sabes la verdad de nuestra familia —dijo uno de los hombres oscuros, dirigiéndose a Lucía. Cada palabra resonaba como un tambor. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué pretendía ese hombre? ¿Qué verdad podían estar escondiendo? —¿Tu madre? —continuó el hombre. Ella te ha mentido toda tu vida. Ramón es tu padre. El silencio cayó como una losa. Clara sintió que su sangre se helaba en sus venas. Sofía
dio un paso atrás, incrédula. El rostro de Lucía se transformó en una mezcla de confusión y horror. —¿Qué? No, eso no es posible —exclamó, tambaleándose. La historia que te han contado acerca de tu padre es solo eso, una historia. Esa fue la primera manipulación, dijo Ramón, mostrándose cada vez más seguro. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado. —¡Eres un mentiroso! —gritó Clara, aunque sabía que no podía negarlo. Cada parte de su cuerpo se llenaba de angustia. —Mamá, ¿es cierto? —preguntó Sofía, sus ojos anhelando una respuesta. Clara quería gritar, pero su voz no salía. En su interior, una guerra estallaba entre el deseo de proteger su familia y el horror de ver cómo un secreto se desnudaba. Las paredes parecían encogerse de miedo. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el teléfono de Lucía comenzó a sonar. El sonido rompió la atmósfera pesada. Con manos temblorosas, Lucía miró la pantalla. Era un mensaje. —No, no puede ser —dijo, los ojos desorbitados en la pantalla. Es de la mujer que vio Sofía. Clara no podía creerlo. ¿Qué más podía salir de este oscuro laberinto? Entre la inminente revelación y las palabras olvidadas de Ramón pesaban en el aire. ¿Era realmente su padre? ¿Y qué otros secretos guardaba? El ambiente estaba cargado de una verdad devastadora que parecía estar lista para explotar. Y Clara temía la respuesta, porque en eso, ocultos en la oscuridad, podían residir los miedos más profundos de su familia. La tormenta rugía fuera, pero el verdadero caos estaba aquí, entre ellos. La tensión era palpable cuando Lucía miró a Ramón, tratando de profesar la explosiva revelación. No podía ser verdad. Clara sentía que el aire se le escapaba. Los hombres oscuros en la habitación observaban atentamente, como si esperaran un desenlace. Sofía, en el suelo, parecía una hoja meciéndose en la tormenta. —Eso no puede ser. —¡Tú no eres su padre! —gritó Lucía, su voz vibrando con incredulidad. Clara sintió esa incredulidad como una punzada en el corazón. La gente podía inventar mentiras, pero el daño estaba hecho y el caos crecía. Ramón, aunque nervioso, sonrió. Esa sonrisa imposiblemente fría. —Siempre lo sospechaste, ¿verdad? No soy un extraño, soy parte de ti —respondió, avanzando un paso hacia Lucía, quien dio un paso atrás. El murmullo de los hombres creció en la penumbra. Clara no podía soportar verlo acercarse a su hija. ¿Qué quería de ellos? En la habitación, la atmósfera se volvía irrespirable. —¡Basta! —gritó Sofía, levantándose de repente, con un fuego en sus ojos. Fue un destello, un cambio inesperado. Ella era la niña. Asustada. Y ahora se atrevía a retarlo. —No tienes poder aquí. Ramón la miró, el metal de su mirada retumbando con desprecio. En ese instante, la puerta de entrada se abrió de golpe. Un grupo de policías irrumpió. Era como si las sombras de Ramón fueran desbordadas por la autoridad. —¡Todos al suelo! —gritó un oficial, apuntando su arma hacia Ramón. La habitación se congeló. La revelación de su conexión, el secreto familiar, se desvaneció en ese momento. La confusión se convirtió en pánico. —No es lo que parece. Solo quiero hablar —respondió Ramón, levantando las manos. Pero su tono sonaba vacío. Clara sintió una oleada de alivio y horror al mismo tiempo. —¡Silencio! —gritó otro policía, empujando a Ramón hacia atrás, y esa acción sintió como si el mundo se detuviera.
Sofía corrió a refugiarse detrás de Clara. —¿Qué está pasando aquí, Ramón? —preguntó el oficial, con una mirada aguda. Clara sintió que todo lo que había ocultado se expuso. No podía dejar que las cosas se descontrolaran. No podía dejar que lo atraparan. El primer oficial se giró hacia Lucía, quien seguía mirando a Ramón con una mezcla de confusión y enfado. —¿Estás bien? —preguntó, notando su estado. —¿Yo? Lucía se rió de forma nerviosa, la risa hecha trizas por la realidad. Creo que no sé qué creer. Y fue en ese instante de incertidumbre cuando el teléfono de Lucía vibró nuevamente. La habitación se llenó del ruido, el sonido del mensaje constante. Sin pensarlo, tomó su teléfono y lo miró. Sus ojos se agrandaron. El color de su rostro cambió. No, no puede ser, susurró, la voz quebrándose. Clara se sintió nauseabunda. —¿Qué pasa? —preguntó Sofía, viendo a su madre con preocupación. —Es de una persona desconocida. Tu madre jamás te dijo que tú también. La voz era una burla, un apuñalamiento que resonó en la habitación. Las palabras se desvanecieron en el aire cargado. El mensaje contenía fotos, imágenes de Lucía con un segundo hombre. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Era esa la razón. —No estoy haciendo nada —gritó Lucía, pero su voz sonaba lejana. Clara sintió que el caos se partía nuevamente. —¿Y si yo te dijera que ese hombre es de la vida pasada de Ramón? —dijo uno de los hombres oscuros, mirando intensamente a Clara. Un silencio denso persiguió a sus palabras. Clara sintió como sus piernas temblaban. —¿Qué? —preguntó Lucía, como si hubiera sido golpeada. La habitación se hallaba a punto de explotar, con secretos lanzándose en todas direcciones. Todo lo que creían, todo lo que imaginaban, se desmoronaba. Las sombras antiguas se arremolinaban, revelando la verdad oculta. El mundo pareció girar a su alrededor, antes de que alguien más pudiera acelerar el proceso de revelaciones. Un estampido resonó en el aire. Un disparo. El sonido cortó la tensa atmósfera. Clara sintió cómo su corazón se encogía. Sus ojos se abrieron como platos. La habitación se congeló nuevamente. Ramón cayó al suelo, cubierto de un rojo profundo. Los oficiales se movieron rápido, desconcertados, pero el mundo de Clara se detuvo. —¿Qué acaba de suceder? Clara se mostró con incredulidad. Ninguno había visto venir esto. El destino enloqueció, y el caos que rodeaba a toda la familia parecía no tener límites. La verdad había sido desenterrada junto con la violencia. Clara se quedó mirándolo, sin palabras, sus sentimientos expuestos como una herida abierta. La vida no sería la misma. Todo cambió en un instante. ¿Qué pasaría ahora? Las preguntas sin respuestas se agolpaban, el eco del disparo resonando, como un campanario anunciando el ocaso de una era. El aire se volvió pesado tras el estruendo del disparo. Clara sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que casi podía escuchar su propio pulso. La imagen de Ramón en el suelo, con una mancha roja floreciendo en su camisa, era un horror que se quedaría grabado para siempre. El caos que rodeaba a su familia se desbordaba y las palabras apenas podían salir. Los hombres oscuros miraron a Ramón y luego a los oficiales. La tensión era palpable. Clara sintió que el miedo la invadía, pero había algo más, una especie de furia, algo que había estado latente,
y que ahora comenzaba a surgir. «¡Detente!», gritó Lucía, pero su voz se perdió entre los murmullos desconcertados de los vecinos que se habían congregado fuera de la casa. Fue como si el mundo se paralizara. Los oficiales se agacharon, registrando a Ramón, inmóvil, mientras Clara intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Era esto lo que habían planeado? ¿Un juego mortal que los había llevado a ese momento? Y entonces, en medio de la confusión, recibió un mensaje. Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo, como si supiera que tenía que ver lo que contenía. Con manos temblorosas lo sacó. Era un texto de un número desconocido, y las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Sabes lo que pasó esa noche? Vuelve a la tienda si quieres que Sofía esté a salvo». Clara se sintió mareada. Sus piernas temblaron y casi se desmaya. El aire se volvía cada vez más pesado, y en ese momento toda la rabia se transformó en un miedo paralizante. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Sofía, asustada, buscando los ojos de su madre. Clara no pudo responder, pero comprendió que esa amenaza no era casual. Ramos no era solo un yerno problemático, era una clave en una historia más oscura de lo que había imaginado. «Mira», gritó uno de los oficiales, señalando hacia la calle. Una camioneta negra se detuvo justo frente a su casa. La puerta se abrió y una figura alta salió, con un rostro que hizo que Clara se quedara helada. Era Pedro, un conocido del pueblo. Pero había algo en su mirada. Clara había escuchado rumores sobre él, sobre su conexión con el pasado oscuro de Ramón. Él se movió rápidamente hacia la escena. Su expresión estática revelaba que también conocía el secreto que había estado oculto. «Esto es un gran lío, Ramón», dijo Pedro, dejando escapar una risa fría. «Creías que podrías salirte con la tuya, pero hemos estado observándote». Clara miró a Ramón caído y luego a Pedro. Una angustia recorrió su cuerpo. ¿Qué le había pasado a su familia? ¿Qué lazos oscuros las unían? «¿Qué sabes tú?», preguntó Lucía, la voz llena de desafío. Pedro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa del que sabe que tiene poder. «Todo. Estuve ahí, la noche del accidente. No solo tu padre, Lucía, su madre también era parte del trato. Todo lo que creías saber, estate sellado en mentiras». Clara sintió que el aire desaparecía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Pedro dio un paso más cerca, el brillo en sus ojos traicionando su satisfacción. «La verdad es que la historia se repite. Tú y tus hijas están atrapadas en esto, y yo tengo la llave». Un temblor recorrió la habitación, y un silencio abrumador lo inundó todo. La perspectiva de una historia más profunda, más retorcida de lo que podían imaginar, se cernía sobre ellas. ¿Qué estaba dispuesto a revelar Pedro? ¿Cómo podría cambiarlo? Todo de nuevo, con el reloj marcando un tiempo incierto, Clara comprendió que estaba lejos de terminar. Todo lo que creía, los lazos familiares, la traición, el amor, se retorcían y giraban, llevándola a un abismo del que no sabía si podría salir. Lo único que sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el costo de descubrirla podría ser devastador para todos. La incertidumbre se apoderaba de la habitación. Ruidos exteriores resonaban y oscuras revelaciones aguardaban.
¿Qué sería lo próximo que Pedro desenmascarara? La atmósfera siguió tensa mientras Pedro, con una sonrisa burlona, observaba a todos. La revelación de que Ramón era el padre de Lucía había sembrado confusión, pero lo que Pedro dijo a continuación dejó a todos paralizados. No has sido la única manipuladora, Clara. ¿Qué hiciste con la verdad de la noche del accidente? Preguntó, frunciendo el ceño, su mirada fija en Clara, como si pudiera leer su alma. Un sudor frío comenzó a brotar en la frente de Clara. El pasado la estaba atrapando de nuevo, pero no tenía idea de a qué se refería Pedro. En ese instante, un profundo silencio se asentó en el ambiente. La tensión era tan densa que se podía cortar con un chillo. Yo, balbuceó Clara, incapaz de articular una respuesta clara. No podía permitir que esa conversación fuera sacada de contexto. No quería que sus hijas estuvieran más involucradas en todo eso. «¡Mamá, explícame!», gritó Lucía, su voz llena de angustia. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Era Sofía. «¡Mamá! ¡Abuela!». Sofía estaba mirando hacia la entrada, sus ojos desorbitados, llena de pánico. Clara y Lucía se giraron hacia la puerta. A través del marco, una figura familiar apareció, tambaleándose, y el mundo de Clara se desmoronó nuevamente. Era su hermana, Verónica, quien había estado fuera durante años. Pero en ese momento no lucía como recordaba. Su ropa estaba desgastada, su rostro pálido y cubierto de moretones. «¿Qué te pasó?», preguntó Clara, corriendo hacia ella, el corazón palpitante en su pecho. Verónica levantó la mirada, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo. «Clara, todo se ha complicado. Te están buscando», vaciló, tratando de respirar con dificultad. «¿Quién está buscando?», preguntó Pedro rápidamente, su sonrisa desapareciendo. «Ramón no debería estar aquí», susurró Verónica, y al pronunciar el nombre, la habitación estalló en un caos. Los hombres oscuros se pusieron en alerta, y el oficial que había estado revisando a Ramón se giró hacia la puerta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ramón comenzó a moverse, tratando de levantarse. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedes escapar, Ramón. La verdad está saliendo». «A la luz», dijo, pero su voz sonaba distante, como si él hubiera estado hablando de otra persona. «¿Verónica? ¿Por qué ahora?», gritó Lucía, mientras Clara trataba de sostener a su hermana, que parecía a punto de desmayarse. «Escuchad, no es solo sobre Ramón», Verónica apremió. Su voz resonaba fuerte en el caos. «Él no es lo que piensan. Ustedes no lo saben, pero lo que pasó aquella noche, hay más que solo el accidente. Hay vidas en juego». Clara sintió que el mundo se daba vuelta. Las palabras de Verónica traían un torrente de emociones. ¿Qué estaba pasando? «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, dando un paso adelante, su curiosidad atreviéndose a desafiar el miedo. Solo entonces, un estruendo inusitado resonó fuera de la casa. El sonido de cristales rompiéndose y gritos penetraron el aire. Clara gritó: «¡No! ¡No ahora!». El caos afuera era lo último que necesitaban. Todos miraron hacia la ventana, donde vislumbraron sombras corriendo. Pedro se movió rápidamente, empujando a Clara y a las chicas a un lado. «¡Quédense aquí!», gritó, mientras se dirigía hacia la puerta. La habitación estaba llena de pánico y el miedo se había convertido en un ente palpable. Pero lo que sucedió a continuación fue más inesperado. Al abrir la puerta, una figura emergió, con un rostro que dejó helada a Clara. Era Gina, una antigua amiga de la familia,
quien había desaparecido años atrás con un par de hombres, que la sujetaban bruscamente. —¡Clara, sálvanos! —gritó Gina, y en ese momento todo lo que conocían pareció disolverse en el aire. El grito de advertencia de Verónica, «La verdad está saliendo a la luz», resonó de nuevo en la mente de Clara. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Era Ramón el culpable o era parte de un juego más oscuro? La confusión ahora no solo implicaba a su familia, sino que había arrastrado a otros viejos secretos a la luz. Cuando la última sombra se abalanzó hacia ellos, Clara tomó la mano de Sofía, sintiéndose atrapada en una tormenta de caos y revelación. Estaba claro que la vida de su familia jamás volvería a ser la misma. Pero la verdad, oculta tras capas de miedo y traición, estaba a punto de ser desenterrada. Y el costo sería insostenible. ¿Qué más podrían descubrir entre tantas sombras? La pregunta retumbaba en su mente sin respuesta, mientras el horror de la situación se adaptaba a una nueva realidad, llena de misterios y viejos rencores. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver a Verónica, desgastada y llena de miedo. La confusión reinaba en la habitación. Las sombras amenazantes de los hombres oscuros se acercaban, y todo parecía girar, como si el mundo estuviese a punto de colapsar sobre ellos. —¿Qué has visto, Verónica? —preguntó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. La angustia en su voz era palpable. —Sus vidas están en juego —resonaba en su mente. Verónica, aún jadeando, apenas logró formular una respuesta. —Clara, hay cosas que nunca te conté —dijo con voz temblorosa, mientras los hombres oscuros intercambiaban miradas inquietas. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo ensordecedor resonó desde el exterior de la casa. Un coche chocó contra algo. El sonido se extendió y todos se giraron hacia la ventana. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. —¿Qué fue eso? —dijo Sofía, apretando la mano de su madre con tanta fuerza que Clara le devolvió la presión, como un ancla en medio del caos. Clara, con el corazón en la garganta, avanzó hacia la ventana. Su mente desbordaba imágenes aterradoras de lo que podría estar sucediendo. Fue entonces cuando una figura familiar surgió entre el humo y las sombras. —¡Sofía! ¡Clara! —gritó la voz de Esteban, el hermano de Ramón, quien se acercaba tambaleándose, con la ropa desgastada y una expresión de desesperación. Pero algo no estaba bien. Clara notó el brillo extraño en sus ojos. —Esteban, ¿qué haces aquí? —preguntó, sintiendo que el terror la invadía de nuevo, pero él no la escuchó. No puedo dejar que él... No terminó la frase. De repente un golpe resonó en la puerta principal. Los hombres oscuros se movieron rápidamente, cubriendo los movimientos de Esteban. El aire estaba cargado de tensión. —Abriremos la puerta —gritó uno, mientras el corazón de Clara latía desaforado. Ella sentía que todo estaba en juego. Esteban, en medio de su pánico, de repente se agachó y sacó algo de su chaqueta. Clara vio una pequeña pistola. —¡No! ¡Estás loco! —gritó, reculando. Pero ya era demasiado tarde. Disparos resonaron. Los hombres oscuros se lanzaron al suelo, mientras Esteban, visiblemente alterado, disparaba a Ramón, que aún no había podido levantarse. El caos se desató. El grito de Sofía retumbó en la habitación. Clara sintió que el tiempo se detenía. La escena era un torbellino de miedo y dolor. La figura de Esteban se tambaleó, y un disparo alcanzó su destino. Clara sintió un grito desgarrador en su pecho, cuando el cuerpo de Esteban se desplomó al suelo. Mientras la sangre se esparcía, tiñendo la historia familiar,
con un horror más profundo. No podía creer lo que acababa de suceder. ¡No! Gritó Lucía. Y Clara se dio cuenta de que todo era un juego mortal en el que había perdido el control. Sofía, consumida por el terror, retrocedió. El eco del disparo resonaba en sus oídos, un recordatorio del horror que se había desatado. Aún con lágrimas en los ojos, miró a su madre, buscando algo de consuelo. «Mami, ¿qué está pasando?» «Sabes que las cosas son más oscuras de lo que parecen. Y esto es apenas el comienzo». La voz del hombre retumbó, llenando la habitación de tensión. Luego se giró hacia el cuerpo de Esteban con desprecio. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué todo se había vuelto tan caótico? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La pregunta resonaba en su cabeza, mientras la situación se hacía cada vez más peligrosa. Afuera se oían sirenas acercándose. Clara sabía que no podían quedarse allí. Algo peor se estaba gestando, y la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo estaba a punto de estallar. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué más secretos peligraban? Clara, con un temor creciente, miró a su familia. Así estaban, atrapados en una red de mentiras y violencia, corazones heridos entre el pasado y el presente. La luz del conocimiento iluminaba todo, pero también traía un horror que no podían evitar. La vida que conocían nunca volvería a ser la misma. ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de todo se desbordara aún más? Clara miraba a su hermana Verónica, el rostro pálido y lleno de moretones. La sirena de la policía se escuchaba cada vez más cerca, como un eco de la pesadilla que estaban viviendo. La imagen de Esteban en el suelo, inerte, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Qué había pasado? Todo se había desbordado de tal manera. Sentía que el mundo se deshacía a su alrededor, con cada segundo que pasaba. «Verónica, ¿por qué viniste ahora?», exclamó Clara, entre el pánico y la desesperación. Verónica solo pudo mirar al suelo, como si sus palabras se hubieran quedado atrapadas en algún lugar oscuro. «Clara, hay cosas que no sabes», dijo Verónica, con voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, otro grito rompió el aire. «¡Mira!», gritó Sofía, señalando hacia la puerta. Esa figura familiar había recorrido la casa, empujando a los hombres oscuros con una determinación sorprendente. Era Lucía. «¡Detén!», gritó Lucía, aunque su voz se ahogaba en el clamor de la confusión. Los hombres oscuros giraron hacia ella, sus rostros sorprendidos. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?», preguntó Verónica, con un atisbo de esperanza y desentendiéndose de la gravedad de la situación. Pero la respuesta de Lucía fue un gesto lleno de dolor. De repente, un ruido ensordecedor resonó desde afuera. Una explosión, seguida de gritos aterradores. Clara se asomó por la ventana y vio cómo un grupo de personas corría hacia la casa, algunas de ellas físicas, lastimadas. El caos estaba tomando un nuevo giro. «¡Mamá!», gritó Sofía, asustando a todas, incluyendo a Clara. Ellas sabían que habían llegado los testigos. «Esto no es lo que parece», dijo Pedro, con voz firme, pero su tono estaba siendo perdido entre el ruido. «Es mi hermana. Esteban le disparó», gritó Lucía, con lágrimas en los ojos. Clara sentía que el horror jamás podría escabullirse. Los oficiales entraron, tratando de controlar la escena. Clara sintió cómo su corazón se encogía en un puño.
El tirón en su pecho se convertía en desesperación. Mientras los policías intentaban mantener el control, Pedro se deshizo de las sombras de los hombres oscuros, buscando alguna respuesta en medio del alboroto. Entonces el rostro de Verónica palideció aún más, mirando a su hermana con miedo en sus ojos. Era claro, algo más estaba en juego aquí, algo que nunca habían imaginado. Un susurro flotó en el aire. No todo salió como esperábamos. Todos se giraron hacia Pedro, pero él no parecía estar. Bromeando, era como si todo lo que habían creído sobre Ramón y su familia estuviese mal. ¿Qué quieres decir?, exigió Clara. Su voz era un hilo en medio del caos. Pero antes de que Pedro pudiera responder, una sombra emergió de la multitud que se había congregado afuera. Una figura se acercó, con una voz que resonó por arriba de los gritos. «No he terminado con ustedes», dijo la mujer, con una sonrisa que heló la sangre de Clara. Era Laura, la antigua amiga de Ramón, aquella que había desaparecido junto a otros secretos. «¿Laura?», preguntó Clara, completamente aturdida. «¿Qué haces aquí?». Laura se acercó, y en su mirada había una mezcla de furia y venganza. «Estoy aquí para decirles la verdad», dijo, como si borde de una erupción cataclísmica, y en ese preciso instante el destino de todos ellos pendía de un hilo. Sin poder pensar, Clara miró a su familia. El dolor, la traición, todo se entrelazaba en una danza macabra. ¿Qué revelaría Laura? ¿Qué otro horror estaba escondido en la oscuridad? La incertidumbre la apretaba, y el eco de la verdad perdida resonaba frenéticamente en su mente. El silencio se hizo denso cuando Laura lanzó su revelación. Clara sintió que su corazón se detenían. Las miradas de todos los presentes se centraron en Esteban, desplomado en el suelo. La sangre se escurrió por el piso y la atmósfera se tornó cómplice del horror que envolvía a cada uno de ellos. Nadie se movía, nadie respiraba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, la voz entrecortada por el miedo, mientras las palabras de Laura resonaban en su mente. Laura, con su mirada feroz, dio un paso al frente, desafiando el temor que los mantenía paralizados. Gracias a Esteban, su vida ha llegado a un final brutal. Pero eso no es todo. Ustedes tienen que conocer la verdad. La noche del accidente no fue un simple error. Fue un acto planeado. Un murmullo colectivo recorrió a la multitud. Clara sintió que la presión aumentaba en su pecho. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó Lucía, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban la confusión. Laura continuó, su voz resonando con gravedad. Ramón estaba implicado en algo más grande. No solo era un hombre con un pasado oscuro, sino parte de una red de mentiras que afecta a toda su familia. Ustedes están en peligro. Su vida, sus secretos, todo ha sido utilizado como peones en un juego que nunca quisieron jugar. La tensión estalló en sus miradas, pero fue Verónica quien tomó la palabra, su voz un susurro tembloroso. «¿Qué significa eso? Háblanos». Laura se volvió hacia ella, reconociendo el dolor que había llevado durante años. «Tu familia ha estado involucrada en cosas que ni siquiera imaginan. El accidente no fue solo un accidente. Su madre, la Muya, tuvieron roles en mantener una verdad oculta». Clara sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies. La confusión la abrumaba.
pero el sonido de las sirenas a lo lejos empezaba a mezclarse con su creciente terror. No, no puedo aceptar esto, murmuró Clara, desesperada. Detrás de ella, Sofía la miraba con una mezcla de miedo e incomprensión. «Mami, ¿qué estamos haciendo?», preguntó Sofía, y las palabras atravesaron el corazón de Clara como dadas. Las figuras de los hombres oscuros retrocedieron, sintiéndose impotentes ante la revelación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de cristales rotos resonó de nuevo. La multitud, que había estado compuesta por espectadoras asustadas, se volvió en una ola de caos. Una figura emergió de la confusión. Era la policía, un grupo de oficiales decididos a controlar la situación. Empujó a la multitud y se dirigió a Ramón, aún inmóvil. Clara sintió que la esperanza asomaba, como un rayo de luz en la tormenta. Las palabras de Laura empezaron a desvanecerse, y la verdad se colocó una vez más en el centro de todo. «Vamos a tener que hablar», dijo un oficial, mirando a Ramón. «Esto se ha salido de control». La escena se hizo confusa. Clara sintió cómo su familia se reunía, uniendo fuerzas en medio del caos. Cuando los oficiales... «Termine así. Este no es el final, es un nuevo comienzo». Clara asintió, sintiendo la fuerza en su interior renacer. Junto a sus hijas, observó cómo se llevaban a Ramón. El ciclo finalmente se encontraba en camino a cerrarse. La tormenta que habían vivido dejó cicatrices, pero también una enseñanza profunda. Todo lo que había pasado los unió. Cuando los oficiales se marcharon, Clara se acercó a Sofía y Lucía. Sus miradas se encontraron, y en esa conexión silenciosa hallaron la promesa de un nuevo futuro, diferente y lleno de posibilidades. «Estamos bien», dijo Clara, abrazándolas fuertemente. Con esa simple frase, un nuevo capítulo comenzó. La verdad había salido a la luz. Las sombras se disiparon. Si bien el pasado nunca se olvidaría, era momento de seguir adelante, de construir nuevas memorias y dejar atrás las cargas que las habían agobiado. Y ahora, querido lector, antes de cerrar la puerta de esta historia, tienes que suscribirte ahora. No dejes que te falten las próximas historias exclusivas que vienen a revolucionar tu mundo. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y recuerda, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.